así iniciamos un programa más de Frente a Frente y de conducción. Edwin Saladriaga por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y hoy de nuevo de manteles largos, de nuevo Edwin manejando su programa Frente a Frente y con una invitada de honor que es nuestra querida amiga Astrid Guzmán. Los micrófonos son de ustedes. Edwin, no sale tu voz. No sale la voz de Edwin. Espérate un segundito. Dame un segundito. Ay, Dios mío. Espérate un chiquito. Edwin. Es un problema técnico, siempre lo mismo. No sale tu voz. No sale tu voz por Zoom. Abrí el micrófono, por favor, Edwin. ¿Vos me oís bien? ¿Me oís bien, Astrid? Yo sí, yo perfecto. te oigo perfectamente. Perfecto. Tiene que abrir el micrófono, Edwin. Sí, dice que está cerrado. Está cerrado el micrófono. Sepan perdonar los problemas técnicos, pero bueno, estos son los programas en vivo. Eso es parte de, ¿verdad? Esto es parte del folclore, sí. Esto es parte del folclore. Todavía no se escucha. Tenés cerrado el micrófono, Edwin. Sí, algo está pasando porque no salís. Bueno, tengan un poco de paciencia, que ya estamos, ya estamos en el aire. Esto pasa porque le dije que estuviera antes para controlar lo del audio, antes de que empezara el programa, pero bueno, es así. Es así. Tiene un problema en la computadora y es tremendo si no sale. Bueno, Astrid, contame un poco hasta que él abra ¿Cómo andan las cosas de inmigración? ¿Siguen atoradas las cosas o retrasadas? ¿Cómo andan los trámites? Ok, bueno, pues primero que nada, gracias por tenerme aquí y poder brindarle toda la información que pueda a la comunidad, y gracias a los radioescuchas, pues porque nos dan la oportunidad de brindarles una orientación o por lo menos informarles sobre lo que está pasando. Cuestión de las cortes ahora mismo, por lo menos en el área de Nevada, lo que está sucediendo es que están suspendiendo todos los que son los masters. Los individuales se están llevando a cabo. O sea, sí. ¿Qué son los masters? Explícanos ahora, un poquito. Sí, iba a explicar. Cuando una persona empieza con un caso de asilo en corte o cualquier procedimiento en corte, por lo regular tiene una o dos o hasta 3 citas en la corte antes de llegar al día final, donde se va a ver todo su proceso. Las primeras citas en cortes les decimos masters. Ahora. Ahí, nosotros presentamos evidencia, los abogados presentan información, establecen cómo está el caso, podemos llegar a alguno que otro acuerdo con los abogados de la corte para preparar el caso ya a que sea visto por el juez de forma final. Eso es lo que se conoce como el individual. Ahora. Lo que están suspendiendo ahora mismo son los masters. O sea, y solamente estamos viendo los casos que ya estaban pautados para verse en su forma final, los individuales.
ahora. Esa ha sido la situación es porque hay todavía estamos en el proceso del COVID, hay situaciones difíciles en las mismas cortes y ellos han tenido que estar suspendiendo y para tratar de exponerse lo menos posible los jueces y también a las personas que acuden. Porque recuerden que en los masters es cuando va mucha gente a la corte, porque ven uno detrás de otro. Claro. El individual es que le asignan a uno por lo regular 2 horas o puede ser hasta mediodía Sí. y solamente van las partes que tienen que ver con ese caso, no va todo el mundo. Y eso trae menos personas a la corte. Y en eso es lo que han estado haciendo. En cuestión de USCIS, que son el otro proceso que no tiene que ver con las cortes, es donde se vemos los ajustes de estatus, donde vemos muchas otras cosas que no necesariamente es proceso de corte. Ellos están pautando las citas, pero también están cautelosamente, no están llenando el área y lo están haciendo paulatino, o sea, poco a poco. Ha habido una que otra vez que nos han cerrado, nos han pedido, o sea, nos han cambiado una cita y pues no tenemos otra alternativa, pues le notificamos al cliente, mire, su cita está cambiada. Vos sabés que nos desapareció Edwin, creo que se desconectó y va a volver a conectar, pero bueno, nosotros seguimos porque la gente está esperando todo esto. Claro, así que... mientras tanto yo sigo dando todo. No, vos seguís, perfecto. Porque la gente está muy preocupada y muy ansiosa por los trámites de migración. Por ejemplo, el pedido de los hijos por el padre, después de cuando los hijos cumplen los 21 años, entonces los padres están tremendamente ansiosos de qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto? Con esto de la pandemia. Y yo le iba a hablar sobre otro proceso que sé que también está la gente sumamente preocupada. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos casos de ellos, son los procesos consulares. Cuando la persona tiene que ir al país, a su país de origen, a una entrevista en el consulado americano en ese país de origen. Y esos están atrasados. Ahora mismo estamos trabajando con toda esa situación, pero sí están atrasados. O sea, espérate que lo voy a admitir a ver si ahora entra. Okay. A ver ahora, tampoco aparece. Vamos a tener que hacer magia. A ver ahora. Ahora aparece. Ahora aparece. Ya tenemos por lo menos el nombre. Vamos a ver si ahora sale la voz. Bueno, y entonces seguime contando. Pues sí, o sea, estamos hablando con todos nuestros clientes porque tenemos muchos procesos consulares que están en espera de esa cita en la embajada americana en el país. Y la realidad es que con todo el proceso, acuérdense que hay unos países que tienen una cantidad de COVID, de la pandemia que está en situación muy terrible. Y de la misma manera que afecta a cualquier persona que está afuera, también afecta a los empleados de inmigración. Obvio. Entonces ahí hay que estar, o sea, los procesos están tardándose. Lo que sí les decimos, no se desesperen, nosotros seguimos chequeando cómo va el proceso porque uno se puede meter por sistema y verificar si está pendiente, si está esto, pero siempre les tenemos que decir, miren, desde la pandemia, desde el año pasado, todos los procesos han ido echándose, o sea, atrasándose. Vos sabés que se me está ocurriendo algo a raíz de un conocido. Ajá. Que él tenía un cargo dentro de un consulado y resulta que mientras tenía el cargo en el consulado estaba legalizado por el consulado, pero dejó de trabajar para el consulado. ¿Qué pasa con esas personas que se quieren seguir quedando en este país aunque no trabajen para su consulado? Sí, esa es una situación, es lo mismo, bueno, vamos a decir lo que está pasando ahora mismo en Afganistán, que tenemos muchísima gente que trabajaba y colaboraba con los empleados americanos, o sea, con los de la embajada americana y todo eso, y los militares, pero también civiles, o sea, trabajando como ayudantes
y ahora mismo están en ese estancamiento. Donde acá entiendo yo que debe de haber alguna forma en que les den extensiones hasta bregar a ver qué es lo que va a resolverse, sí, porque esto no va a ser de esta misma manera para siempre. En algún momento vamos a tener que organizar todo y tener que vivir con la pandemia. Esa es una realidad. O sea, eso es... Lo que pasa es que cuesta vivir con la pandemia porque trastocó los valores, la economía, la psicología de las personas. Tremendo, sí, tremendo. Pero es una situación que vamos a tener que bregarla y trabajarla de la misma manera cuando el polio hace muchísimos años atrás y empezó a atacar a las personas, hasta que podamos resolver cómo vamos a lidiar con esta situación. Claro, yo soy de las personas que creo que uno debe vacunarse, pero hay otro montón de personas que entienden y tienen unas razones de por qué no. Y con todo eso tenemos que lidiar y bregar día a día. A ver, está conectando el audio ahora. Sí. Precisamente mañana tenemos al doctor Jason. Ahora sí pudimos. Le pido un millón de disculpas, pero tengo algunos aparatos aquí que no me han... Siempre entro, no a última hora, sino que estaba leyendo algunas cuestiones de inmigración. Tuve toda la tarde revisando páginas y se me hizo la hora, pero la entrevista la estaba llevando muy bien Mónica. Gracias. Estaba tratando. Trasladamos, pero comencemos con algo, abogada, que es muy importante para que la gente sepa. Perdón, les debo el editorial. Mañana hablaremos de algo que sí es fundamental, lo del 9/11. Astrid, en los últimos días ha habido dos pronunciamientos, primero por la Corte Suprema, diciendo de que la gente que está en México, que la gente que está allá en México tiene que comenzar a buscar el asilo político, pero desde México. Y en una de las cortes de los Estados Unidos, aquí, dice que a todo proceso adecuado que se haga desde acá, se pueden pedir familiares. Comencemos primero por lo segundo. Si un familiar, ¿qué tipo de personas pueden tener esto? De gente que tenga TPS, Dreamer, residentes legales y ciudadanos. ¿Eso pueden aplicar para que la gente venga y tenga asilo? Me refiero más que todo a los menores de edad. Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia. Ok, buenas tardes, Edwin. Primero que nada, las personas que pueden pedir familiares son los residentes legales y o los ciudadanos. Los residentes legales pueden pedir a sus esposos, esposas y familiares igual que los ciudadanos. Pero una persona que tiene TPS o una persona recuerden que inclusive hubo una decisión ahora hace poco, que en eso de hecho estamos bregando en un caso que determina que el TPS no puede convertirse en legal permanent resident, en un ciudadano, en un residente. Está bien, pero la pregunta mía de pronto no está dirigida correctamente, pero hablaban ayer la Corte, lo que decía la Corte es que una persona que está en México debería de pedirlo, por ejemplo, un tepeciano para que esa persona pueda venir acá y pelear el asilo político de acá. ¿Se tiene alguna idea de esto o la información está errónea? Eso es lo que queremos saber. Yo entiendo que esa información no está correcta, porque un TPS no tiene un estatus. Lo que tiene es un proceso temporero. O sea, ¿cómo va a pedir a alguien que venga acá para poder pelear si no tiene estatus como tal? O sea, no sé si eso te contesta la pregunta. No, sí está bien. Ahora, aquí lo básico es saber, para que la gente que nos está viendo en Latinoamérica, principalmente la gente del sur, que está viniendo mucho, sí, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, que pagan una ingente cantidad de dinero. En estos países no está la figura del asilado político, es decir, es muy difícil ganar un caso de asilo político.
¿Qué tiene que pasar para que yo, por ejemplo, si quiero pelear por un caso de asilo, que soy un menor de edad, pueda ganar este caso? ¿Qué tengo que probar de inmigración para ganar un caso de esto? Lo importante es cuando una persona viene y quiere pedir asilo, tiene que tener esta mentalidad. A mí me pasó algo en mi país. Yo tengo que determinar primero qué fue lo que me pasó. Obviamente explicar con lujo de detalles qué fue lo que me pasó. Y una de las preguntas que yo hago siempre a mis clientes es, ok, ¿te pasó esto? ¿Por qué te pasó a ti y no le pasó al vecino? O sea, ¿por qué te escogieron a ti? ¿Por qué tú eres el blanco de tal o tal cosa que te haya pasado? ¿Por qué? Que si es algo que le pasa a todo el mundo en general, ya tú no eres especial. Es algo que es común y general. Y un asilo no puede ser por situaciones comunes o generales. Me explico. Que haya violencia en tu país, y que a ti te hayan atacado, te hayan asaltado, te hayan hecho diferentes cosas, eso le pasa a todos los que viven en el país, y no solamente quizás en tu país, en otros países también. No significa que es una razón para solicitar un asilo, excepto que tú hayas sido objeto de esa violencia por alguna otra razón que tú sales a relucir. Un ejemplo, que seas parte de alguna organización que esté en contra del gobierno, que tengas algún asset o algún valor que alguien esté necesitando de ese valor y tú eres una persona que tienes el control de ese valor y por eso a ti es el que te van a buscar. No sé si más o menos estoy explicando. No, está bien. Yo estaba pensando, y hay que recordarle a la gente que una cosa es asilo político y otra cosa es asilo territorial, ¿no es cierto? Esa es más o menos la ambigüedad de la cuestión. Exactamente. Pues, por eso siempre yo me siento con mis clientes y les pido, ok, explíquenme qué fue lo que les pasó, pero yo lo que ando buscando es qué hace que tú seas el objeto, el target, como nosotros decimos, que te haya pasado eso, porque eso es lo que yo voy a trabajar en el asilo político. El por qué a ti y no a cualquiera otro de la comunidad, y por qué también no puedes vivir en cualquier otro lugar de tu país. Porque abogada, aquí nos resalta una pregunta, nos ven mucho también en México, y la pregunta básica es, ¿se tiene un estimado de cuánto se demora involucrar, poner papeles, que inmigración comience sus casos? ¿Se tiene alguna idea con la cantidad de gente que hay en la frontera en México para que esa persona venga a pelear su caso aquí, o lo tiene que seguir peleando desde México? ¿Cómo está ese aspecto realmente? Pues mira, hoy precisamente recibí un cliente que estuvo en México esperando 2 años. 2 años esperando en México, y le pasaron un sinnúmero de situaciones en México que son dignas de una situación para un asilo, no solamente en su país, sino lo que pasó también en México. Así que realmente, si yo más o menos puedo pensar, la gente está esperando, si tengo estas personas 2 años esperando, puedo pensar que hay gente esperando por lo menos aproximadamente 1 año y medio, 2 años, o quizás hasta más. O quizás hasta más, porque esa persona que vino, venía en un grupo que pasaron el mismo proceso y esperaron todo ese tiempo allá en México. Ya vamos a hablar de la falta de jueces, que eso también es algo importante, porque hay muchos casos que están tremendamente represados. Esa es una realidad que estamos viviendo en este país. Para la gente que vive en Latinoamérica, lo recomendable, Astrid, es que no venga, que se abstenga de venir en estos momentos. Ahora mismo la situación está bien difícil, y volvieron a poner el MPP, o sea que la gente tiene que esperar afuera, tiene que esperar en México, y México no es el mejor
lugar. No solamente lo estoy diciendo por esta persona que vino hoy, que le pasaron unas situaciones que yo, bueno, puedo indicar que esto puede ser inclusive una petición para un asilo, pero la persona no es de México, es otro país. Pero imagínate, tú vienes caminando, estás esperando llegar a un lugar donde tú pienses que tu vida y tu seguridad esté mejor, o sea, no, que tengas seguridad, y resulta que están, donde te tienes que quedar esperando te tratan peor que inclusive tu mismo país. Hay que recordarle a la gente, ya que habla de mi mismo país, yo soy ecuatoriano, muchos lo saben, se calcula que en el último año han venido 72,000 ecuatorianos y a cada ecuatoriano le cobran $15,000, es decir, imagínense, pasamos la barrera de los $1,000 millones que están ganando la industria coyotera, una de las industrias ilícitas que más dinero está ganando. Ojo, solamente por ecuatorianos. Ustedes se imaginan la cantidad de gente la cantidad de dinero ilícitamente que esta gente está ganando por la desesperación de millones de personas que quieren venir a este país. Sí, Mónica, ¿ibas a decir algo? No, me quedé pensando porque les comento esto. Mi nieta, Tamara Roca, que ahora es actriz, para el 30 de este mes tiene un evento en México porque se presenta la película donde es protagonista. Y ahora me hiciste asustar porque ya Argentina está difícil con el tema de la pandemia y la inseguridad. Y ahora se va a ir a México y por lo que vos estás diciendo, ya estoy con angustia. No, esos son datos reales. Esos son datos. Son datos reales, ¿ah? Y narrados por personas que han estado allá y hemos escuchado la narración de las situaciones. Y no es que sea una persona, porque si uno dice, bueno, una persona le pasó a una persona, pero cuando un grupo grande, que mucha gente tiene y que dice diferentes cosas que han estado pasando, tú dices, aquí no hay seguridad. Pero vos escuchás a los mexicanos que van a ver a sus parientes allá y les preguntás, ¿cómo anda la cosa para allá? Y te dicen, bien, es la prensa que amplifica la información, no creas todo lo que escuches, ¿viste? Entonces no sabes. Eso ya de otro rollo realmente, ¿no? Exacto, pero esa es otra situación, pero yo no lo estoy escuchando de la prensa, lo estoy escuchando de personas reales que han pasado situaciones. Ahora, y no creo que se inventen. Ahora, el asunto básicamente aquí, estamos hablando de adultos, pero hablemos de niños. En los últimos tiempos hemos encontrado un niño de 5 años que ha sido la cara visible de esto de la inmigración, niño de 3 años, niño de 8 años. Esos niños, ¿qué tiempo están en los centros de detención? ¿Y cómo sabemos que los centros de detención están tratando de cooperar con los parientes que están acá, 1? Y 2, ¿cómo van a vivir esos niños durante el tiempo que están allí? Es decir, ¿qué se está haciendo allí, Astrid? Sí, eso es cierto. Sí, de hecho, pues sí, eso es una de las cosas que a todos nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños que fueron separados de sus padres, muchos de ellos desde que salieron de su país. O sea, vivieron aquí con personas totalmente desconocidas y esos niños pues sí, en un momento dado, pero sé que se iban a reunir, o ellos tenían la esperanza de que se fueran a reunir con familiares, pero cuando no se consiguen esos familiares por alguna u otra razón, esos niños permanecen ahí hasta que el gobierno determine qué vamos a hacer con ellos. Y entonces ahí es bien triste. Realmente por eso el trauma de por sí, de venir todo ese proceso de separarse de sus padres, de llegar aquí y estar totalmente solos, mire, eso es un trauma que lo vamos a vivir toda la vida. Eso no se nos olvida, como niños, eso no se olvida. Y eso va a ser lo que repercuta en un futuro de su vida. O sea, esos niños están traumados, y esto lo puede decir Mónica. Es cierto, quedan totalmente traumados. Primero por el abandono que sienten de sus padres o de sus familiares, y después por todo este tipo de situación, y a una edad en que todavía no están fortalecidos
sus sistemas defensivos y su autoestima. Los pueden aniquilar para toda la vida. Sí, yo por eso exhorto a los que nos estén oyendo y por favor a comunidades de otros países que, mire, esa no es la mejor idea. Yo sé porque yo conozco, yo viví en todos estos países, o sea, yo no soy ignorante, no es porque yo lo esté escuchando en la televisión o en la radio, no, yo lo viví de carne propia y todavía a mí me traumatizan muchas de las cosas que yo vi y escuché, pero aún así el trauma que esos niños pasarían si se dieran solos, por favor, es algo que le va a durar para toda la vida si es que logran sobrevivir todo el trayecto y llegar acá a los Estados Unidos. Y eso sí, ahora no. lo básico y lo necesario sería saber cuál tratamiento se le da a esos niños. Cuando estos casos son así, Astrid, ¿qué documentación piden, por ejemplo, para... Y muchos padres o muchos familiares de estos niños no tienen documentos. ¿Qué tipo de riesgo pueden correr cuando van a pedir o cuando solicitan para que este niño pueda reunificarse con ellos? ¿Qué posibilidades hay en ese? Imagínense si no tienen documentos y no hay manera y no hay un familiar accesible. Estos niños van a quedar en custodia del gobierno. O sea, es como si quedaran en un lugar, vamos a decir, por lo que regularmente conocemos, el Departamento de Servicios Sociales, a tratar de ubicarlos en algún otro lugar. Eso es un trauma. O sea, esto no estamos hablando que es algo fácil. Oh, sí, no, porque aquí ya rápido lo buscamos y alguien va a aparecer. Eso no es así tan fácil. Hay veces que esos niños no les aparecen los familiares. ¿Qué le piden a los familiares, por ejemplo? ¿Alguna prueba de ADN? ¿Qué documentos, qué requisitos piden para que ese niño se pueda reunificar hasta que estudien su caso con un familiar con algún tío, con algún, qué sé yo, con algún primo, con alguna mamá o papá que ya esté aquí indocumentado? Y la pregunta, ¿es indocumentado que pueda reclamar a su familiar, que puede ser a un hijo, no corre peligro? Bueno, volvemos a la misma historia. Este indocumentado que se va a unificar. No sabemos la realidad. Y de hecho, el trámite que se está haciendo, yo no he estado presente en ese trámite. O sea, tampoco puedo decir, oh no, le hacen una prueba de DNA para certificar que esta persona es familia o no. Posiblemente lo único que utilizan es algún documento, alguna certificación de familia con los apellidos corroborando que sean pero ¿qué garantía tenemos nosotros de que sea de que sea así, o sea, que esa es la familia verdadera? ¿No? O sea, es bien difícil, o sea, no es tan fácil que yo diga, ay, este bebé está aquí. Bueno, acuérdense que posiblemente ese niño nunca vio ese familiar que está acá. Claro. Esa es una realidad. Y entonces, ¿cómo vamos a saber? Vos sabés que esto un niño de 5 años que tiene aquí un niño 20 años, lógicamente no. Esto me hace acordar, perdón que los interrumpa, esto me hace acordar algo que leí en el único libro que escribió Ricky Martin. Él tiene una non-profit que ayuda a que los chicos no sean víctimas de tráfico sexual. Y él hablaba, por ejemplo, de que cuando había un tsunami o un terremoto en un lugar, él iba porque este tipo de gente que trafica con chicos eran los primeros que caían ahí. Y ahora ustedes me están diciendo, ¿cómo probás que ese chico es pariente de ese que lo va a buscar y no es alguien que trafica con infantes? Exactamente. Por supuesto, ponemos el ejemplo, un niño de 5 o 6 años que tenga el mismo apellido que tú y que yo no tengamos, y nosotros ya tenemos aquí 20, 25 años, ese niño no nos va a reconocer nunca. Totalmente que no. Por supuesto que no. Que con el mismo apellido tuyo, Roca o Guzmán o Saldarriaga, bueno, aparentemente es pariente, pero no estamos sabiendo, o el Estado que está viendo, si esa persona es realmente con pruebas sanguíneo tuyo, es decir, es extremadamente complejo. Y vamos a asumir
lo mejor. Que sí se hace una prueba sanguínea, que resulta que sí es el familiar, pero para ese niño, usted tío o tía o cualquiera que sea, es un extraño. Es un extraño, es un Es extraño. un extraño porque ese niño Claro, nunca no te ha visto. ha tenido esta comunicación con ellos. O sea, es bien difícil, por eso. Les robo un momentito para saludar a los que nos están viendo y escribieron. A Rudy Chávez, a José Alas Martínez, a Gabriel Reyes y a Elena Chávez, que nos están viendo. Y a 250 personas que están conectadas a este programa. Saludos a todos, sí. Saludos a todos. Y es importante que este programa lo hacemos con el único afán, lo reiteramos otra vez, con el único afán de no decirle a la gente que no puede venir a este país, que no puede venir, pero el problema en estos momentos, de una manera indocumentada, no están las condiciones dadas para que venga. Esa es la realidad. Es triste decirlo, pero ahorita se está tratando de luchar por una nueva ley futura, y ya vamos a hablar de esto con la abogada Guzmán, una ley, abogada, que puede beneficiar a un cierto sector de los inmigrantes, tepeciano, Dreamer. Vamos a hablar primero de los Dreamer, muchachos que todavía, aunque estén cada 2 años renovando su estatus del sueño que le llaman aquí, todavía no tienen una legalización. Increíble. Y la pregunta básica es, esos muchachos y los trabajadores esenciales, ¿serán ellos los trabajadores esenciales de los que nos hablan, ¿no?, el gobierno de turno? ¿O a qué le llamamos? Usted y yo conversábamos fuera del micrófono, todavía no estamos sabiendo quiénes son los trabajadores esenciales en este país. Eso es triste, y sí, estábamos hablando sobre esa situación en términos de, pues, se le dio mucha reconocimiento a todas estas personas que, vamos a decir, principalmente médicos, principalmente policía, gente que trabaja directamente con el público y ayudando. Y hoy día, y en esto incluyo a mi hijo, que es un médico, un psiquiatra, y dirige una unidad de psiquiatría, y él me dice: mami, no sé qué vamos a hacer porque nos están obligando a que se pongan las vacunas, lo cual entiende él, se las tiene puestas y todo, pero hay muchos miembros médicos, incluyendo médicos, Sí. personal de medicina, o sea, Que no se las enfermeras, quieren. enfermeros, todo, que por razones que sean, y eso es una de las cosas que deberían explicar, hay razones por las cuales las personas no pueden ponerse o no quieren ponerse las vacunas. Y él me dice: nos vamos a quedar sin empleados y no vamos a poder dar abasto. Ya en el área de Nueva York, en el área arriba de Nueva York, un hospital decidió que no iban a dar a luz las mujeres allí porque no hay personal, no hay médicos ni hay enfermeros que puedan asistirla en los partos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde van a ir esas mujeres a dar a luz? O sea, esta es una situación que está llegando bien crítica. Sí, y bien, no están definiendo realmente, se va a discutir lo que se llama por medio de la ley de infraestructura, sí. se van a inmiscuir a las cuestiones migratorias. Abogada, ¿ha habido alguna discusión en la island o con algunos legisladores para ver a dónde está el alcance de lo que ellos están buscando? Los legisladores, tanto Congreso como Senado, han tenido alguna conversación a ver hasta dónde es el alcance de la reforma de inmigración que quieren ellos implementar. ¿O todavía todo está en Todavía yo diría que estamos en espera, y yo estoy esperando que me avisen, porque yo soy de las que tengo también, me gustaría aportar un poquito, porque tengo todas las áreas que me tocan de una u otra manera, o sea, en ese aspecto.
Y sí, es bien duro, pues porque hay mucha frustración entre las personas y eso es triste porque cuando la gente se siente frustrado, la gente hace así, ya yo no quiero más. No está bien. La pregunta básica ahí, después de la presidencia de Donald Trump, ha habido un poco más de temor, de miedo, a pesar de que el presidente Biden tiene cerca de 9 meses, pero todavía sigue habiendo miedo latente de la gente que venía con esa hostilidad del presidente anterior. Todavía usted en su oficina siente ese temor, esa incertidumbre, ese de que tengo una situación grave que no la puedo arreglar y me da un pavor ir a enfrentarme a inmigración y no saber cómo están los oficiales ahorita. Sí, yo te diría que sí, eso yo lo vivo todos los días y todos los días recibo montones de llamadas de la gente con temor, que qué vamos a hacer, por qué mi caso esto, qué pasa con esto, que no me han resuelto, o sea, toda esa incertidumbre la está viviendo todo el pueblo, toda la gente, o sea, y es triste, pues, porque uno trata de, una de las cosas más importantes que hacemos los abogados, pues tratar de calmar primero a la persona, calmar y tratar de explicarle qué es lo que está pasando, pero la desesperación está llegando a un punto ya bastante serio. Esa es una triste realidad. Abogada, ¿ha habido algún incremento en las tasas de servicio de inmigración? Es lo que me preguntan acá. ¿Ha habido algún incremento para aquellos que van a arreglar por primera vez la residencia, o los tepecianos, o los de Dreamer, y la ciudadanía? ¿O todo se mantiene? Ajá, perdona. ¿O todo se mantiene igual? Cuando me dices incremento en las tasas, en sentido el pago, si ha habido tarifas, se han aumentado las tarifas. Bueno, en los últimos, yo te diría que hubo un aumento hace unos meses atrás, y después de todo eso se ha quedado ahí. Pero de que ahora mucha gente están viniendo para saber si hay de una u otra manera ellos pueden arreglar. O bien sea una petición de hijo, o bien sea una petición de esposo o esposa, o bien, o sea, los que antes se habían quedado ahí, no, pues no necesito, o sea, estoy tranquilo, estoy bien, ahora se están moviendo. Y sí, en incremento en cantidad de personas, sí. De hecho, los abogados de inmigración estamos abrumados en términos de cantidad de personas que están viniendo para tratar de ver de qué manera pueden arreglar su situación migratoria. El 1 de octubre, aquellas personas que van a arreglar todo tipo de documentación van a tener que presentar la vacuna COVID-19. ¿Quiénes la van a presentar o quiénes no la van a presentar? Sería lo correcto. Sí, ok. De hecho, sí, en octubre 1 ya entra en vigor que los médicos, porque usted sabe que tiene que hacerse unas pruebas médicas para hacer un ajuste de estatus y solicitar su proceso en inmigración, y si les están pidiendo ya todos los que entren a partir del 1 de octubre en adelante que tiene ese médico que incluir las vacunas para el COVID. Ahora, recuerden y vuelvo y digo, hay excepciones a esa situación y usted puede solicitar una exención a eso, y específicamente tengo aquí el comunicado con relación a esto que baja ¿verdad?, de inmigración, y dice: USCIS podrá otorgar excepciones generales si la vacuna contra el COVID-19 no es apropiada para usted por la edad, y eso lo puede determinar un médico. Alguna cosa puede pasar, por ejemplo, hay personas que por X edad, por la situación que tienen, sus condiciones médicas, no pueden recibir la vacuna. O un menor de 12 años, por ejemplo. O está contraindicada debido a una condición médica. Por ejemplo,
Yo soy una que no puedo recibir la vacuna del flu, vamos a poner ahí, por mi condición médica. Pero, vuelvo y le digo, ¿quién puede certificar eso? Un médico. Y el médico que esté tratando eso, pues le puede certificar. Ahora, si no es por cuestión médica y es por una cuestión religiosa, ¿cómo se está manejando migración? ¿Se tiene alguna idea de eso? También, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, con todo el respeto, ¿no? Pero tengo que decir la congregación porque yo creo que no se involucran vacunas en su cuerpo o plasma sanguíneo, ¿no? Y también dice el comunicado, las personas también pueden solicitar exenciones individuales basadas en creencias religiosas o convicciones morales mediante la presentación de un formulario 601. Hay un formulario, el I-601, el I-601, que uno puede solicitar esa exención. Pero vuelvo y le digo, o sea, casi todas esas cosas, pues hay, o sea, vuelvo y digo, o sea, esto no es el fin del mundo. Vamos a ponerlo así. Y siempre hay un remedio para cada situación. Y si usted, por X o Y, tiene una convicción religiosa o moral por la cual usted entienda que no, usted presenta el formulario y inmigración determinará si usted puede o no puede hacer su ajuste sin esa situación, o sea, sin tenerse que poner la vacuna. Y si es por cuestiones médicas, obviamente recuerden, siempre cuando son cuestiones médicas, un médico es el que debe certificar que no puede. Un médico que certifique inmigración, no cualquier médico tampoco, no abogado. No, hasta ahora no están pidiendo un médico certificado, son los médicos de la comunidad. O sea, puede ser son los mismos del distrito del sur, del distrito del sur de Nevada, por ejemplo, es lo que yo le trato de preguntar. Sí, ese sí, médico puede ser. Podría en un aspecto sí certificarlo, porque cualquier médico que sea su médico, obviamente que esté registrado, un médico registrado. En la barra de doctores, Exactamente. De hecho, esos son los médicos que llenan el formulario 693 y 693, que es el formulario que dice que usted tiene la vacuna, que usted, o sea, todo lo que se llena, el médico llena para cuando usted va a su cita de inmigración. Abogada, aquí hay algunas preguntas que también le invité a usted para esto que es muy fundamental y que es necesario que la gente de Latinoamérica lo escuche. En los últimos años, y esto nosotros lo conocemos, usted más que nosotros inclusive, pero ya lo sabemos, ha habido pseudos abogados, y perdón que use esa palabra un poco fuerte y yo diría hasta dura, pseudos abogados o notarios que actúan como abogados que han estafado a mucha de nuestra gente. ¿Cómo sé yo de que el abogado X, de que esa persona que se considera abogado, me tiene que arreglar la documentación y lo único que me puede poner es una orden de deportación? Ya vamos a hablarle a la gente que es una orden de deportación, pero ¿cómo me puedo cerciorar yo que X persona es abogado, que Y persona es abogado y no es un notario o alguna persona que quiera aprovecharse de muchísima gente que está desesperada, que está afuera o que está aquí, pero que por la desesperación contrata al primero que se le mueva, como decimos vulgarmente, al primero que mira? Sí. ¿Qué debemos de hacer con eso? Bueno, si ya usted tiene una situación donde ya ha entrado quizás un paralegal o inclusive algún otro abogado a trabajarle un caso de inmigración y su caso está mal, vamos a decir, usted debe inmediatamente comunicarse con un abogado de inmigración. Los abogados de inmigración, tenemos la agrupación de abogados de inmigración, que es el American Lawyers Immigration Association, AILA, que usted puede buscar por las siglas de AILA. Inclusive ahí dentro de la organización hay un listado de los abogados certificados para trabajar casos de inmigración. Para darle la tranquilidad en términos, un notario no debe ni puede dar asesoramiento legal. Eso es importante. Ya aquí en Las Vegas
En Nevada hubo una situación hace años atrás que se llevó contra la misma barra de abogados, llevaron contra los notarios en ese aspecto para que no dieran asesoramiento legal porque no están certificados para dar asesoramiento legal. Y eso me consta y lo voy a decir con propiedad. A mí llegaron a mi mesa de trabajo cuando lo hacía en la 1340, que también Mónica trabajó en esa radio. Me llegaron que había un notario que había estafado a 4.000 personas. Perdón, ¿vos estás hablando de René Orozco? Porque ni siquiera... porque ese ni siquiera... Porque ese ni siquiera era notario, pero pertenecía al LULAC. Pertenecía al LULAC. Estafó a tanta gente y yo ayudé a meterlo preso. Elena García empezó el trámite y yo lo terminé mandando preso. Aquí estamos hablando de un notario que el FBI no lo alcanzó a detener, se fue a México. A mí me llegó una denuncia de parte de una señora que le habían cobrado $5,000. Wow. Ese notario lo metió en orden de deportación. La señora era ciudadana y lo deportaron al señor. Ahora, pregunta, para que la gente entienda, ¿qué es una orden de deportación, abogada? Ok, cuando usted tiene una orden de deportación, por lo regular, usted ha pasado por un proceso de corte, donde un juez emite esa orden de deportación que indica que usted no puede continuar en los Estados Unidos y va a ser enviado o tiene que salir a su país o al país. Uno puede determinar a qué país, sí, ese país lo acepta también, puede ser otro país. ¿Eso es última instancia o puede uno apelar esa orden de deportación? Se puede apelar la orden de deportación. De hecho, hay varias etapas para apelar una orden de deportación. Puede solicitarse reconsideración ante el mismo juez. De ahí, si el juez dice que no, solicitamos al Board of Immigration Appeals. Y ahí, si el Board of Immigration Appeals indica que no, podríamos solicitar reconsideración si es que entendemos que ahí el proceso no se llevó conforme a como debía haber sido. Si aún así me dicen que no, sigo subiendo al Tribunal de Apelación, al Tribunal Supremo. En este caso, Nevada sería el 9º circuito. Esos serían todos los procesos hasta donde uno. Y eso puede tardar bastante tiempo en llevar todo ese proceso. ¿Y esa persona mientras de ese proceso puede estar aquí? Mientras está en apelación y esté viéndose su caso ante cualquiera de los tribunales, se mantiene en los Estados Unidos. Hubo una época en que en uno que otro momento sacaron personas que estaban en proceso de apelación y los abogados, nosotros, nos envolvimos en toda esa situación y se podía hacer que se regresara esa persona a los Estados Unidos a continuar su proceso de esperar el proceso de la apelación hasta que se decidiera de forma final. Abogada, hay algunos casos que son muy especiales. Por ejemplo, ya que estamos hablando, ya que al principio iba a hablar sobre el editorial sobre Afganistán, sobre el 9/11, mucha de esta gente ha sido mandado a los países México, El Salvador y algunos otros países porque han peleado por este país siendo indocumentados o dándole la residencia y después le quitan la residencia. ¿Qué posibilidades tienen? Hay más de 80 personas en México que están luchando para poder otra vez obtener la residencia de este país. ¿Qué tan difícil es cuando ya te quitan ese documento poder pelear desde México para volver a entrar? Sea por ser país, México, Ecuador, Brasil, Perú. Claro, cuando a uno le quitan la residencia, ahí entonces sí hay una situación que uno, ¿verdad? Tiene que haber sido realmente cuando la persona le quitan la residencia, eso no es por cualquier cosa, es porque esa persona representa o hizo algún tipo de gestión en contra del gobierno de los Estados Unidos. O sea, algún DUI que haya cometido, por ejemplo, no necesariamente. Si usted es ciudadano, usted puede tener DUIs.
Pero como Hay una residente, diferencia, hay una diferencia cuando usted es residente a cuando usted es ciudadano. No, por supuesto. Si usted Pero en es residente, este caso los militares como residentes, algunos le quitaron la residencia, porque por ejemplo, hablaba uno conmigo y me decía, me quitaron la residencia porque me encontraron drogas, pero yo ya estoy limpio, ya me rehabilité y quiero volver a Estados Unidos. ¿Podrá esa persona que ya está rehabilitada, que ya está limpia, poder volver acá? habría que ver cómo fue que lo obtuvo y todo el proceso de originalmente su residencia. Acuérdense lo que yo siempre les digo, y por eso siempre estoy detrás de cada persona que yo la hago residente. Recuérdense que a los 3 años o a los 5 años usted se me hace ciudadano, porque yo he tenido situaciones de residente que por estar en el lugar equivocado, al momento equivocado, con las personas equivocadas, se han buscado un caso que es suficiente para una deportación. A un residente me lo pueden deportar o quitarle la residencia. A un ciudadano, a menos que usted cometa una situación contra el gobierno, que es diferente, o sea, que usted conspire contra el gobierno de los Estados Unidos para derrocar el gobierno de los Estados Unidos, eso es quizás lo que podría llevar a que a mí me quiten la ciudadanía. Por eso es importante, residentes son deportables, ciudadanos, eso está difícil que me quiten la ciudadanía, porque yo tendría ellos que mostrarme a mí que yo conspiré y ejecuté algún plan contra el gobierno de los Estados Unidos. Astrid, acá me está alguien preguntando, aquí alguien me está preguntando, me estoy por casar con un residente americano, yo soy una indocumentada, me dijeron que era conveniente que él se hiciera primero ciudadano antes de casarme con él y que me pida. Y una vez que se haga el trámite, ¿puedo salir durante el trámite que se está haciendo? ¿Puedo salir a México? Ok, primero hay que ver cómo entró esa persona. Sin documento, indocumentada. Okay. Sí, Hace 21 años que vive acá en los Estados Unidos y no tiene ningún récord criminal. Ok, la recomendación es ciudadano, que se haga ciudadano, porque el ciudadano tiene más peso, obviamente, aunque es un residente, pero una petición, si la persona entró con documentos, puede hacerse con un residente y el trámite caminaría más o menos al mismo paso. La diferencia es porque a esa persona hay que pedirle un perdón, hay que hacer primero una I-130, que es la petición, después que hacer un 601A, que es un perdón. Hay que ver si esa persona estuvo en los Estados Unidos antes, si salió, cuántas veces y si hay algún tipo de registro en inmigración de esa salida o no. Pero la realidad que es que hay que hacerle un perdón porque está aquí de forma indocumentada. Eso es el 601A. Waiver. 601.8. 601A. El 601A. Entonces, una vez se aprueba el 601A, esa persona empieza lo que se conoce el proceso consular. Va a ir en una cita al consulado de su país americano. O sea, a pesar de que haya vivido 21 años, va a tener que salir igual a su país. Correcto, va a tener que salir igual a su país. Pero sale, cuando ya ha aprobado el perdón, sale a simplemente a tener la cita en el consulado, la entrevista, allá, si todo procesa bien y todo está bien, le ponchan su pasaporte y con eso ya esa persona es un legal permanent resident. Y ahí regresa a los Estados Unidos como legal permanent resident y acá en los Estados Unidos es que le dan su tarjeta. Una pregunta, ¿cuánto duraría ese proceso desde el inicio hasta ahí? Ok, el tiempo, todo depende. Y digo del lugar que sea, porque en algunos países los procesos consulares tardan más por la cantidad de personas que están solicitando.
México es uno que tarda bastante, pero por lo regular el proceso, vamos a decir, es más, me sorprende porque hoy mismo tuve un caso que se pidió una I-130 de una persona que tiene que hacer un proceso consular. Por lo regular puede tardar 6 meses, la recibimos en 3 meses, la aprobación. O sea, pero por lo regular puede tardar 6 a 8 meses. Entonces, una vez ya tenemos eso, mientras tanto nos podemos ir a empezar a preparar con toda la documentación para el perdón. Para el perdón requerimos que la persona, porque es un sufrimiento, hay que explicar quiénes van a sufrir, si esa persona va a ser, hay niños de por medio, así es. Si hay niños de por medio, si hay padres, que a lo mejor esa persona tenga padres que sean residentes o inclusive ciudadanos, más esposo o esposa que pueda sufrir, o sea, que va a sufrir si esa persona, por X o Y, se tiene que quedar afuera mucho tiempo. Pero entonces, hasta que no tenga la cita consular en México, esta persona durante el proceso no puede salir del país a ningún lado. No debe salir, no, porque no tiene permiso para salir. No tiene permiso para salir. Perfecto. Y puede perder su caso. Eso es importante. Salir, pero el problema siempre que yo digo es, no es la salida, todo el mundo sale. Es la entrada la que no se puede. Exacto. Abogada, en los últimos minutos hablemos un poco de lo beneficioso que puede ser si se da este caso. ¿Qué ganaría el país que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos apruebe a cerca de 7 u 8 millones de personas que no tengan estatus regular? ¿Qué ganaría el país con eso? Es lo que mucha gente de afuera se pregunta. Y lo otro básico es, se queda un remanente de personas indocumentadas. ¿Cómo poder hacer que ya no vengan más gente a esto de aquí? Es decir, no volvamos a los 11 o 12 millones de personas sin documentos. ¿Cómo ven el asunto ustedes? ¿Lo han conversado? Los bufetes distintos de abogados que ha habido? Sí. Lo que se puede poner interesante en octubre, cuando ya esta última semana se comienza a tratar el asunto de infraestructura, y dentro de ese asunto de infraestructura se metan a las personas especiales, Dreamer, personas especiales, personas del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, yo sé, pues la primera pregunta que me hace es, ¿qué ganaríamos? Yo entiendo, primero, seríamos justos con muchísimas personas que llevan aquí, especialmente los Dreamers, llevan aquí toda su vida. Ellos no conocen nada de ese país que supuestamente ellos nacieron. Y además de eso, para mí yo entiendo que sería beneficioso para la economía también, en un aspecto. Sí es cierto que muchos de ellos con sus tarjetas de trabajo rinden y ganan dinero y aportan a la comunidad y a todo lo que es verdad, y son consumidores también, o sea, no vamos a pensar que no, pero yo para mí la economía fluiría de una forma más general y holgada si realmente le damos lo que todos esos trabajadores y todas esas personas merecen. Y es verdad lo que dice. Y en esto es un comentario muy aparte mía. Yo siempre he dicho, nosotros comemos la comida en este país, todo el mundo sabemos lo duro y lo caro que es una comida, pero el abaratar de las frutas, de los vegetales, son esas personas que se levantan a las 5 de la mañana, con tiempo duro, tanto en el calor como en el frío, en donde usted tiene sus alimentos en su mesa. Es decir, y para qué hablar de los Dreamers que han luchado muchísimo, son jóvenes que han venido a este país y no conocen otro país, no conocen otro que no sea Estados Unidos. Es decir, y hay muchos trabajadores esenciales y para eso también este tipo de trabajo, como dijo antes la doctora, doctores, enfermeras, aquellos que limpian hospitales, pero también los que trabajan en los supermercados, por ejemplo, que andan luchando, que andan tratando
la gente que está al frente en el customer service, que le dicen aquí servicio al cliente, es decir, hay millones de gente que mientras muchos de nosotros estuvimos en nuestra casa confinados, mucha de esta gente tuvo que salir y enfrentarse no solamente al virus, sino a una situación tremendamente delicada. Tremendamente delicada. Edwin, ya estamos en la hora del programa, nos queda un poquitito. Sí, otra vez quiero reiterar problemas técnicos. Aquí hicimos algunos trabajitos técnicos, pero a veces no es la cantidad lo que se aprecia, sino la calidad. Y creo que la abogada ha explicado con exactitud meridiana todo lo que ha podido explicar. Mañana trataremos de ser puntual, porque hay un problema enorme en los Estados Unidos. Hoy día murieron 1.853 personas, ayer murieron 2.158. Hay un promedio de 140.000 personas al día que se están infectando. Y esto es un comentario, creo que aquí los tres nos hemos puesto la vacuna. Sí. Y a nadie le interesa si somos demócratas o republicanos, si somos trumpistas o anti-Trump. Esto no se trata de eso. Eso se trata de ponerse la vacuna, de cuidar a su ser querido, a su semejante, de no ser tan irresponsable y de decirle a los políticos que están en contra de ellos que cada muerto que vaya por cada uno de los comentarios absurdos se lo deberían de indagar, porque no es posible que los políticos con la cantaleta de la libertad, sí, con la cantaleta de la libertad, les obliguen a muchos que por la libertad no usen la mascarilla, por la libertad no se pongan la vacuna. Entonces ese 25% de este país que no está vacunado, lamentablemente hace de que el 75% tengamos que ver una situación compleja, porque las variantes están a la orden del día y se están fortaleciendo, y en vez de reactivar la economía nos están paralizando. Abogada, muchas gracias. Y aunque usted no es demócrata y republicana, pero me imagino que su mascarilla y su vacuna aquí están está. perfectas. Sí, y tengo la vacuna, así que... Y yo no le he preguntado a Astrid si es demócrata o republicana. Aquí lo importante es ponerse la vacuna. Exactamente, velar por uno, por nuestra familia y por nuestros compañeros y las otras personas que están alrededor nuestro. Eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer con la negación, Mónica? ¿Qué consejo para la gente que tiene la negación de que la vacuna todavía es, o de que te va a matar, y de que como que estamos conspirando y nos dicen... Bueno, yo lo único que les voy a todas aquellas personas que me dicen yo no me vacuno porque no quiero que me metan en mi cuerpo una cosa que todavía está en el campo de la experimentación y que a lo mejor me puede traer una falla genética dentro de 10 años o que me deje estéril. A mí no me importa un cuerno que me deje estéril, porque a esta altura de mis 70 años que estéril, pero a lo que voy es a esto: ganás tiempo de vida. Exacto. O sea, te vacunás, puede ser que, suponete, tengas una falla genética en 10 años, pero ganaste 10 años, pero te podés morir mañana o hoy. Porque se ha muerto gente que no se vacunó, que no tenía una condición previa, que era saludable, que era atleta y se murió. Dicen los porcentajes que la gente que se muere de COVID es la que no está vacunada. Esto es una enfermedad de los no vacunados, Mónica. ¿Ah? Esto ya es una enfermedad la muerte es de los no vacunados. Claro. No lo decimos nosotros. Claro. Los datos estadísticos están ahí. Y tenemos que pensar que eventualmente esto va a llegar de la misma manera que nos tenemos, y los niños para la escuela se tienen que vacunar contra el polio, contra diferentes, contra el tétano. Esto va a llegar a eso mismo. Exacto, o sea, es cuestión de prepararnos mentalmente para trabajar con ello. Eso es lo que tenemos que hacer. Y usted dijo algo, una clave.
¿Por qué no hacemos problemas cuando a los niños le ponen la difteria, el tétano, la polio, la hepatitis A, la hepatitis B y C? ¿Por qué no hacemos ese tipo de problemas? Y ahora ese 25% que se lo aseguro se han vacunado contra todas las enfermedades que hemos hablado. En escuela. ¿Por qué no nos vacunamos contra este problema? Exactamente. Es la pregunta que a veces nos hacemos. Bueno. Y mañana se lo vamos a hacer a Jason porque exacto. Hay un gran porcentaje de doctores que no se quieren vacunar. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Este programa mañana se va a repetir. Te pedimos un millón de disculpas, abogada. Muchas gracias, Mónica también. Este programa se va a repetir en audio mañana a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde por esta su radio. Así que nos despedimos para un nuevo programa de Frente a Frente mañana a las 6 de la tarde, porque así como hay semanas que no hace el programa, después lo hace de a 2 por semana. Mañana nos toca otra a las 6 de la tarde con nuestro... Viendo el programa mañana. Exacto. Y así nos despedimos. Hasta el próximo programa de Frente a Frente por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Amén, mi gente.